Saludos, audiencia nacional e internacional. El Ecuador vive una semana crucial porque van a discutirse los fundamentales, a veces peligrosos precios de los combustibles, de la energía en general. Siempre este es un capítulo conflictivo que se vuelve político y que se vuelve inclusive factor de inestabilidad social y política. Deseamos al presidente Lasso y a sus contertulios, los indígenas fundamentalmente, los transportistas, los usuarios de energía, la mejor de las suertes. Para hablar de este tema he invitado al doctor economista, exministro de Finanzas, exgerente del Banco Central, funcionario por largo tiempo del Fondo Monetario Internacional, al doctor Carlos Julio Emanuel, que si bien es cierto, no es un experto petrolero ni sus temas son la energía, pero sabe cómo deben manejarse estos temas sensibles. Carlos Julio, te doy una muy cordial bienvenida y el tema contigo es una vez más esta cantaleta de la focalización de los combustibles. Bienvenido. Muchas gracias, Marcelo. Encantado de conversar nuevamente contigo sobre estos temas. Bueno, efectivamente, como tú dices, nuevamente estamos hablando de la focalización del subsidio a los combustibles. Recordemos que Quito fue asaltada en octubre del 2019 para lograr que el gobierno derogue el decreto que permitía justamente lo que ahora está en vigencia, o sea, la internacionalización del precio de los combustibles. El decreto se derogó, como tú recordarás, por la presión que hubo en las calles, por el vandalismo que se llevó a cabo, pero el gobierno en octubre del 2019, el anterior gobierno, me refiero al de Lenín Moreno, prometió en cuestión de semanas, quizá un par de meses, focalizar el subsidio. Han pasado un año, 10 meses desde entonces. Entonces sí llama la atención, Marcelo, que a casi 2 años de ese problema todavía no se haya presentado al país un esquema para focalizar el subsidio, que es sumamente necesario. Yo diría que es imprescindible focalizarlo. Claro, este gobierno tan solo va a tener 3 meses. Escuchamos el otro día la declaración gubernamental de que faltaría todavía un par de meses para ponerlo en vigencia. Yo creo que esto es urgente. ¿Por qué es urgente? Porque yo estoy de acuerdo con la eliminación del subsidio y me parece que la fórmula adoptada de indexar los precios nacionales del combustible, de los combustibles, a los precios internacionales es absolutamente necesario porque nosotros importamos los combustibles, casi todos, no los producimos. Entonces, importamos a precio internacional y lo hemos estado vendiendo con un gran subsidio. Eso se terminó con estas bandas que están en vigencia. Pero dicho esto, es importante recordar dos cosas. Primero, que cuando uno dice internacionalizamos los precios de los combustibles, también sería importante que internacionalicemos la calidad de los combustibles. O sea, que tengamos combustibles de primer mundo, gasolina de 100 octanos, como tú la puedes obtener en Estados Unidos y la gente paga los precios. Pero al mismo tiempo es importante focalizar el subsidio. ¿Por qué? Porque definitivamente pues la situación económica ecuatoriana, los índices de decrecimiento, de pobreza, de desempleo, de subempleo, el hecho, por ejemplo, que el salario mínimo de los ecuatorianos es de $400 y la canasta familiar es de 700, es uno de los índices. Yo creo que solamente Bolivia creo que está debajo de nosotros en esa relación. Entonces es necesario focalizar el subsidio primero para que el subsidio lo reciban quienes definitivamente merecen recibirlo.
no como ocurría antes de la fijación de las bandas, de que estábamos realmente fomentando el contrabando, beneficiando a mafias dedicadas a la exportación ilícita de los combustibles tanto a Colombia como a Perú y ciertamente pues lo que se requiere es que ese subsidio vaya directamente a quienes lo necesitan. Ahora Eso bien, Carlos sería, Julio, voy a preguntarle al doctor en economía de un evento que casi siempre se da, y digo casi porque no siempre. La elevación de los precios de los combustibles, así como la elevación de los precios de los alimentos, las dos cosas son primas hermanas, son elementos inflacionarios, casi siempre. ¿Cómo evitar que esto que tú dices y con lo cual estoy de acuerdo, hay que internacionalizar los precios y también la calidad, no produzca efectos inflacionarios como los que se temen? bueno, como tú sabes muy bien, los economistas definen inflación como un alza generalizada de los precios. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tomas todos los bienes y servicios de una economía y los reduces a un solo dígito, ese dígito debe ser más alto que el del mes anterior y a su vez del mes un poco más atrás. Inflación no es el aumento del precio de un producto, porque cuando tú calculas el índice de precios, puede que haya productos cuyos precios suben y otros productos cuyos precios bajan, y el conjunto de esos precios, si tiende a la baja, pues no se puede hablar de inflación, aún así se hayan dado aumentos en determinados precios. La situación del Ecuador es que debido a la crisis económica, debido al decrecimiento económico del país, falta de demanda, hemos tenido los últimos, yo diría, 2 años, un proceso de deflación. O sea, el índice de precios del Ecuador es a la baja. Uno no podría justificar, por ejemplo, alzas de sueldos y salarios en función de la inflación, porque no hay inflación, no la tenemos. Por eso, cuando se fijan los salarios o el salario mínimo a fin de año, lo que se ha hecho en los últimos 2 años, me parece que es completamente antitécnico porque no han subido los precios de manera generalizada y tú no puedes decir como subió la inflación hay que subir los precios. Sin embargo, por razones políticas, el manejo político del salario mínimo hace que es casi algo religioso. A fin de año hay que subir los salarios, pero no es técnico, porque tú deberías subir los salarios o porque hubo inflación o porque hubo un aumento de la productividad. Si ninguna de esas dos cosas ha ocurrido, entonces tú no tienes por qué subir los salarios. Entonces, volviendo al tema que tú comentas, claro, tú subes el precio de los combustibles, la incidencia que tiene el alza del precio de los combustibles en el transporte público que transporta la mercadería, productos que vienen de la sierra a la costa, legumbres, o que van de la costa a la sierra, por decir, eh, pescado, plátanos y frutas que se producen acá en la costa, la incidencia no es mayor, o sea, la incidencia directa no es mayor. Claro que sube el costo del transporte, si tú le subes el diésel o le subes la gasolina, el transporte interprovincial, intercantonal va a tener un impacto. Pero ese impacto cuando lo traduces a la mercadería es realmente pequeño. No digo que no exista, es pequeño. ¿Qué es lo que ocurre? Que no obstante que ese impacto es pequeño, los especuladores, los intermediarios, siempre hacen su agosto. Y no porque estemos en el mes de agosto, siempre se aprovechan de las circunstancias y trepan los precios más allá de lo que se justifica. Yo recuerdo hace muchos años cuando
hubo un aumento del impuesto a las ventas, me parece que era el gobierno Velasco Ibarra, que hubo un aumento de 4%. La gente que a veces no maneja bien las matemáticas o la aritmética, aumentó precios en un orden de un 40%. Entonces, la pregunta es cómo o qué debe hacer el gobierno para frenar la especulación, para que el alza que es real, porque suben los combustibles, pero tienen un impacto pequeño, no se multiplique por la mala conducta, por la codicia de los intermediarios que se llevan pues realmente una cantidad exagerada llamemos así, del costo final al consumidor. Cuando la gente se queja, Marcelo, de que han subido los precios de los productos de primera necesidad, en verdad han subido, pero no es el resultado del aumento en el precio de los combustibles, sino de un manejo, yo diría, pues, injusto por parte de quienes hacen la intermediación, la comercialización. Eso lo vemos en todos lados. Mira, a los bananeros les están pagando hoy día $1 por caja. Y si tú te trasladas no tienes que irte a Europa, a Nueva York, y averiguas cuál es el costo de la caja o el precio al que la caja se vende al por menor o se vende a los supermercados, tú vas a ver que es 20 veces más alto. Entonces hay un gran porcentaje que se lleva la intermediación, que de alguna manera debería regularse. Pero frente a la situación del alza de los combustibles, el subsidio tiene que focalizarse para que esos sectores que reciben $400 de salario mínimo y tienen que pagar $700 de canasta básica no se vean perjudicados adicionalmente por esta exagerada especulación. Ahora bien, Carlos Julio, estamos importando combustibles, no obstante que somos productores de hidrocarburo con una deficiente refinación y refinería. ¿Por qué razón? Y te voy a poner el caso del diésel, porque con la gasolina es igual, pero el diésel, que es un transporte que sirve para dinamizar la economía. El diésel que se expende en el Ecuador tiene entre 50 o 60 partes de plomo por galón. Y es un diésel barato, ciertamente, pero de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque daña los motores, porque su rendimiento por kilómetro es bajo, en fin. Es que estamos importando diésel deficiente ya que lo importamos. ¿Qué está pasando con el diésel en este campo? Porque en realidad el galón de diésel en el Ecuador está costando, déjame recordar, 1.56 o algo de eso, mientras el promedio en Latinoamérica está por $3.5 el galón. Pero ¿qué tipo de diésel estamos importando? Esa es la pregunta. Bueno, yo pienso que en general los combustibles en el Ecuador no son de buena calidad. Recuerda que en alguna ocasión se dijo, vamos ahora a sacar una nueva gasolina de mejor calidad y va a costar más, pero finalmente termina siendo igual que las anteriores. No solamente es en el tema del diésel, Marcelo, yo creo que es en el tema de las gasolinas. Aquí no estamos vendiendo un producto de buena calidad y el costo para la economía ecuatoriana es el que tú dices, pues el traer o vender un producto que no tiene la calidad óptima, lo que termina haciendo es dañando todo el parque automotor, costándole mucho más al Ecuador de lo que sería el caso si se vendiera productos de mejor calidad. Ahora, estando de acuerdo con las bandas que reflejan los precios internacionales, yo creo que también debería funcionar en el Ecuador a la inversa. Es decir, cuando los precios internacionales bajan y los precios de los combustibles internacionales bajan,
deberían bajar también en el Ecuador, pero aquí eso no lo hemos visto. Recordemos que en el gobierno de Lenín Moreno, buena parte de ese gobierno, el precio del petróleo estaba a la baja en el mundo. Recién ahora poco se ha comenzado a recuperar. Entonces, ¿por qué razón? Uno pregunta, si tú estás indexando el precio de los combustibles a los precios internacionales y los precios internacionales bajan, ¿por qué no bajan también en el Ecuador? Eso debería ser lo correcto. O sea, no debe funcionar la ley del embudo, siempre tratando de engrosar las arcas fiscales a través de un precio de los combustibles que se convierte en cierto modo en un impuesto adicional. Probablemente, Carlos Julio, porque claro, las necesidades presupuestarias, los déficits fiscales son permanentes, son crónicos en el Ecuador, y por eso es que los precios de los combustibles, de la energía en general, tienen un factor político y un factor fiscal. Probablemente se deba a eso. Pero bueno, y yo te preguntaba hace un momento y quisiera que, si tienes algún dato, ¿por qué es que si estamos importando diésel, se supone que de buena calidad, de buena refinación, tenemos un diésel tan deficiente en el Ecuador? Pues realmente no tengo una respuesta concreta, Marcelo, porque no sé exactamente qué tipo de producto y de dónde lo estamos trayendo. No, hay varios tipos de diésel también. En alguna época traíamos diésel, yo recuerdo, de Venezuela. La capacidad de refinería o la calidad de refinación de Venezuela se ha venido abajo en los últimos 5 o 10 años. A veces también hay negocios, y en el Ecuador ya nada es una sorpresa, alrededor de todas las compras públicas, y esta es una compra pública importante. Es posible que estemos comprando diésel de no muy buena calidad y simplemente lo estamos vendiendo aquí en el Ecuador, obviamente sin hacer conocer su procedencia o su calidad. Pero eso sería un tema para que el gobierno lo analice, para que el ministro del ramo o el presidente de Petroecuador se lo diga al Ecuador. Yo creo que hay que transparentarlo todo, ¿no? Ahora bien, Precios Carlos Julio, internacionales, sí. quisiera entrar contigo en el tema que tú estás sugiriendo y que nos has dicho en varias ocasiones, casi te acabo de oír hace un momento, que es posible la focalización. Hay, hay un acrónimo, que es SUC, CUC, el subsidio único de combustibles, ¿no es cierto? Que en mi opinión, y te consulto, esta es una consulta, no una afirmación, el subsidio debería favorecer a el transporte de carga, el transporte pesado que dinamiza la economía, el de pasajeros, obviamente, transporte colectivo, el de pesca artesanal, el de grupos vulnerables como enfermos, tercera edad, discapacitados. ¿Cómo debería funcionar una tarjeta con subsidio único de combustibles, Carlos Julio? ¿Es eso posible? ¿Se hace en otros países? Bueno, es posible. Circula ya en internet una propuesta de una empresa, no voy a dar el nombre porque no estoy haciendo propaganda de ninguna empresa, pero el software, la metodología para poner en vigencia un subsidio a los combustibles existe. Es cuestión, así como en el Ecuador existe pues un listado de quienes reciben el bono solidario, el bono de la pobreza, y solamente ellos pueden acceder a los bancos a cobrarlo. No obstante eso que hemos visto que se dan malos manejos, gente que se aprovecha y cobra el bono que le corresponde a otros o de personas que ya han fallecido. Bueno, siempre habrá pues algún tipo Picardía. de irregularidad, pero en el tema del subsidio a los combustibles, el gobierno, repito, viene estudiando, Marcelo, pongo entre comillas, desde octubre del 2019 el tema, 1 año, 10 meses. Y cuando hablo del gobierno, no hago ninguna diferenciación porque se supone que quienes están en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte
que es el encargado de manejar este tema del subsidio a los combustibles, quienes trabajan en ese ministerio, los técnicos de ese ministerio, los mandos medios de ese ministerio son los mismos desde hace algunos años, porque no es porque llegue el ministro nuevo, que es el exalcalde de Cuenca, el señor Cabrera, que es Marcelo Cabrera. que es el que va a inventar la pólvora, decir ahora sí voy a crear algo. No, pues ahí existe ya un conocimiento acumulado, por lo menos digo desde octubre del 2019, cuando realmente debió ser de mucho tiempo antes, como para comenzar ya a aterrizar las ideas. Y claro, si se necesita un apoyo técnico, creo que el mismo señor Cabrera dijo en algún momento que llegado el momento iban a pedir apoyo a las universidades, me imagino para el desarrollo de un software, de una metodología técnica aceptable, para poder ya ponerlo en vigencia. Bueno, no es nada del otro mundo, ¿no? Es simplemente un listado de quienes deben ser partícipes de ese subsidio. El gobierno y el Ministerio de Transporte se ha estado reuniendo con los líderes del gremio del transporte intercantonal, interprovincial, taxistas, etcétera. Ellos ya deben tener un listado y deben saber cuál debe ser la cantidad. Ni tú ni yo la vamos a decir porque no estamos en esto, pero conceptualmente deben saber cuál debe ser la cantidad diaria, semanal o mensual que deben consumir los transportistas debidamente identificados en un listado como están los recipientes del bono de solidaridad humana, para que cuando vayan a una gasolinera donde en un servidor general proveniente del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, están los nombres de quienes son los beneficiarios, de manera que hay una doble manera de chequear. Presentas tu tarjeta y chequeas y sabes inmediatamente si la persona que está presentando la tarjeta es la que debe recibir el subsidio. Se carga el combustible, se deduce la cantidad que debe pagar el usuario una vez tomado en cuenta el subsidio y paga la diferencia. E inmediatamente se genera una nota de crédito para el dueño de la estación, ¿no? Claro, para que el gobierno, pues, en el plazo que se haya acordado, vaya cancelando estos valores. Esto se lo hizo desde hace algún tiempo también en el tema de la salud pública. Recuerda que personas que no tenían capacidad de ser atendidos en el Seguro Social podían acceder a clínicas privadas e iban a cuenta del Seguro Social y luego las clínicas tenían que presentar las facturas al gobierno, al Seguro Social para que les paguen. O sea, no es nada del otro mundo. Eso es una cosa completamente sencilla. Ahora, no sé con qué rapidez está actuando el señor ministro de Obras Públicas, el señor Cabrera, pero se requiere, yo diría, bastante agilidad en este tema. No es absolutamente nada difícil. Conceptualmente, repito, en Internet se pueden ver mecanismos que se están sugiriendo, usando, de manera que luego de 1 año y 10 meses creo que el gobierno ya debería, este gobierno, yo siempre hablo del gobierno, pues es una continuación, no se cambia a todo el personal de un gobierno, ¿no? Hay gente que va quedando, ¿no? Y como es el caso, por ejemplo, del Banco Central, cuando están hablando ahora de nuevas tasas de interés, no es que el nuevo gerente del Banco Central se le ocurre pues una cosa completamente diferente de lo que se ha estado haciendo anteriormente. Pues hay un continuum, una continuidad que hay que aprovechar. Esperemos que el señor Cabrera pues actúe pronto, ¿no? Porque este es un tema que definitivamente ha permitido a algunas personas tener un argumento para calentar las calles. Así es, lamentablemente, ¿no? Sí, estamos pagando un combustible barato
esa eficiencia energética internacional. Ojalá esto se resuelva. Y claro, yo quisiera terminar diciéndote que si hay grupos a los cuales se debe favorecer, porque son cuestión de la economía, el contexto de la producción, es el transporte de cargas, el transporte pesado, es el de pasajeros, obviamente, el transporte colectivo, es de los pescadores artesanales, sin ninguna duda, grupos vulnerables y algún otro. Carlos Julio, te agradezco muchísimo por esta comparecencia. Tú manejas el fenómeno global de la economía, uno de cuyos factores fundamentales es la energía, y tus palabras han sido muy orientadoras. Te agradezco mucho, señor doctor Carlos Julio Emanuel. Muchísimas gracias, Marcelo, encantado.